Hoy es el 23º domingo después de Pentecostés y la lectura de hoy es de la epístola de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y mirad a los que andan según el modelo que tenéis en mí, porque hay muchos de quienes otras veces os he hablado, y ahora lo repito llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la muerte, cuyo Dios es el vientre, y ponen su gloria precisamente en lo que les debía servir de confusión, que gustan solo de las cosas terrenas. Mas nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro, Señor Jesucristo, al cual reformará nuestro flaco cuerpo para hacerlo conforme a su cuerpo glorioso, con el poder con que tiene sujetas así las cosas todas. Por tanto, carísimos y amadísimos hermanos míos, gozo mío y corona mía, estar así firmes en el Señor, carísimos. Ruego a Evodia y suplico a Síntica que sienten lo mismo en el Señor. Y también te ruego a ti, fiel compañero, que asistas a aquellos que trabajaron conmigo en favor del Evangelio, con Clemente y los demás que me ayudaron, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantóse Jesús y le fue siguiendo, acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante. Y la fama de este milagro corrió por toda aquella comarca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues hoy en el Evangelio escuchamos de la fe que salvó a esta mujer. Como dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Y también escuchamos entonces en la epístola de San Pablo de los que han perdido la fe por no tener deseos y sabores, digamos, de las cosas espirituales, cuyo Dios es el vientre, quienes han rechazado a Cristo crucificado. Entonces tenemos hoy presentado ante nosotros dos opciones: de seguir con la fe católica, sin la cual es imposible agradar a Dios, que es el principio de la justificación, que es la luz que Dios infunde en el alma para divinizarla, para que veamos y sepamos las cosas de Dios. O podemos también perder la fe, siguiendo al mundo, y, como dice Santo Tomás, por causa de los pecados carnales, especialmente la lujuria, se apaga la luz de la fe en el corazón. Entonces vamos a meditar este principio de nuestra justificación, ese don de la fe, empezando con las palabras del Papa Benedicto XIV, quien hace 2 siglos nos dijo, más de 2 siglos, dijo: afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas padece su perpetua desgracia por ignorar los misterios de la fe, que necesariamente se deben saber y creer para ser contados entre los elegidos. Es decir, por una ignorancia vencible, basada en la flojera o la mundanalidad, la mayor parte de los condenados van a sufrir su eterna desgracia en el infierno. Y además, entonces, eso dijo hace más de 2 siglos. Y el padre Federico Faber, dijo que será señal de los últimos tiempos, de que gente de buena voluntad hará la obra del anticristo por ignorancia de la fe,
Como ustedes saben, los santos nos hablan también de una iglesia falsa, de muchos católicos que realmente no lo son, por profesar herejías y no saber y estudiar su fe en los últimos tiempos. Y vemos entonces, como vimos en la crisis arriana, cuando dice San Jerónimo, el mundo se despertó al encontrarse vuelto arriano, que esos herejes que negaban la divinidad de nuestro Señor ocupaban los puestos y los templos católicos en una gran parte del mundo. Entonces, para que estemos listos para esta batalla, tenemos que estudiar nuestra fe y las herejías actuales. Ustedes saben que el diablo nunca descansa. Y el Señor dice, para eso he venido al mundo y para eso he nacido, para dar testimonio a la verdad. Esa es su misión, la verdad que nos hace libres, que nos salva. Entonces el Señor y el diablo, su enemigo, siempre intenta de sembrar cizaña entre el trigo en el reino de Dios, para corromper nuestra fe, para que muera esta semilla de la verdad que nos salva en nuestra alma. Entonces, tenemos que estudiar las herejías actuales. Y hace menos de 100 años, más o menos 100 años, pues el Papa San Pío X condenó lo que llamó el síntesis y resumen de todas las herejías. Podemos ver que de cierta forma puede ser la última herejía, porque contiene a todas las demás. Primero, ¿qué quiere? Porque expresa lo que es la esencia de herejía. ¿Qué quiere decir herejía? Es una palabra griega que quiere decir escoger. Es el católico, entre comillas, digamos, de buffet, ¿no? Que escoge lo que quiere, la doctrina que le gusta y rechaza la que no le gusta. Y aunque escoja, digamos, 9% de las doctrinas católicas de su gusto, por rechazar un solo dogma de la fe, ya no es católico. Ha perdido la fe en su integridad, porque hay un solo motivo sencillo por el cual somos católicos. Y como ustedes saben, cuando hacen su acto de fe, sé que hay varias fórmulas, pero lo esencial es lo siguiente: Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia me propone para creer. Así de sencillo, ¿verdad? Sabemos con certeza que Dios está hablando por sus milagros y profecías, de modo que podemos confiar y creer absolutamente en lo que nos revela, que nos propone su Santa Iglesia, a quien Él dijo, el que vosotros oye, a mí oye, como dijo sus apóstoles, al magisterio, ¿no? Entonces, eso es el acto de la fe, que la fuente es Dios, y la regla próxima, digamos, es la Iglesia. Como podemos ver en los pobres protestantes, que se han dividido en más de 60,000 sectas distintas, porque cada uno que se cree infalible su interpretación de la palabra de Dios. Entonces, y San Pablo nos indica que tenemos que perseverar en esta fe si queremos ser salvos. Dijo, quiero ahora recordaros el Evangelio que os he predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes, y por el cual sois salvados, si es que lo conserváis tal cual como yo os lo prediqué. Porque de otra suerte en vano habríais abrazado la fe. Entonces, si cambiamos la fe, si perdemos un dogma de la fe, ya no somos católicos y no podemos agradar a Dios. Entonces, el primer punto que podemos meditar hoy es que la fe nunca se cambia. En las palabras del primer Concilio Vaticano, una definición dogmática, dice, si alguno dijere que puede suceder que según el progreso de la ciencia haya que atribuir alguna vez a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto del que entendió y entiende la misma Iglesia, sea anatema. Entonces, el que piensa que los dogmas de ayer no van a ser válidos para mañana, pues ya no es católico, está fuera de la Iglesia, anatema. Así, y cita al concilio a San Vicente Lerins, entonces un santo en tiempos de la crisis arriana,
que nos habla de qué debemos hacer en un tiempo de crisis. Y él dijo entonces de ahí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y jamás hay que apartarse de ese sentido sobre pretexto y nombre de una más alta inteligencia. Dice el santo, siempre en su propio género, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia. Y luego cita al apóstol, quien dijo, aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, que ni los apóstoles, ni un ángel del cielo, y mucho menos los sucesores de los apóstoles, pueden cambiar un dogma de la fe católica, que es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, esta herejía de modernismo, creo que nunca les he predicado un sermón completo sobre el modernismo, pero lo vamos estudiando en la clase sabatina, en la mañana. Pero tenemos que estudiar esta herejía, ¿verdad? Y hay una encíclica del Papa San Pío X llamada Pascendi sobre este error, que es un poco difícil de entender, ¿verdad? Ya que habla de muchos ismos y errores, pero más bien vamos a estudiar hoy y les propongo leer el documento Lamentabili, que es una colección, digamos, de sus errores, sentencias concretas que están condenadas, para que entienda por qué el modernista es como una serpiente y utiliza un disfraz católico, pero cambiando el sentido de las palabras. Entonces, dice, ¿qué enseña esencialmente? Cuando habla de todos esos ismos, del modernismo, del laicismo, de la masonería, del naturalismo, inmanentismo, es simplemente una y otra manifestación del mismo principio del anticristo, el que se opone a Cristo, que es de poner la fe subordinada a la razón, Dios subordinado al hombre, la Iglesia subordinada al mundo, ¿verdad? Son miles de manifestaciones diferentes de este mismo principio satánico, ¿no? De poner todo al revés. Entonces, ¿qué enseña exactamente? Vamos rápido por las categorías que el Papa nos da y piensen por un momento de la táctica del enemigo. Si vas a corromper a la fe y a la Iglesia, hay que atacar o echar el veneno en las fuentes, ¿verdad? Entonces la primera fuente que atacan, obviamente, es la Iglesia, que dice San Pablo, es la columna y el baluarte de la verdad, la Iglesia de Dios vivo. Entonces ahí empiezan para destruir el fundamento de la verdad que nos salva. Entonces, y dicen que proponen que el magisterio de la Iglesia no puede determinar el sentido genuino de las Sagradas Escrituras, ni siquiera por medio de definiciones dogmáticas, ¿no? Es decir, que es el teólogo modernista que nos va a decir qué quiere decir la Iglesia, qué quiere decir las Escrituras. Que la Iglesia, el magisterio es como el abuelito, ¿verdad? Un poco anticuado, que no se ha actualizado. Eventualmente va a llegar al corriente, pero entre tanto que sigamos a los teólogos modernistas y no al magisterio. Pero ¿por quién rezó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por los teólogos para que nunca desfallezcan su fe? No, sino solamente por Simón Pedro, ¿verdad? Y prometió no más solamente a los apóstoles, el que vosotros oye, a mí oye. Y el segundo error, dicen que en la definición de las verdades, la Iglesia discente, que aprende, y la docente, que enseña, colaboran de tal modo que a la Iglesia docente no le corresponde sino sancionar las opiniones comunes de la discente. Es decir, que la Iglesia, en vez de ser una monarquía, como la estableció nuestro Señor, es más bien una democracia. Y vamos a hacer una encuesta, ustedes van a votar para decirme, y al Papa, ¿qué es la fe católica? Como ustedes la sienten en su corazón. ¿Bien? Eso es un error. Entonces, luego, de la Sagrada Escritura, que es una de las fuentes de la revelación divina. Ahí echan también el veneno. ¿Qué dicen? Dicen los modernistas,
Los que creen que Dios es verdaderamente autor de la Sagrada Escritura dan prueba de una simplicidad o ignorancia excesivas, y que la inspiración divina no se extiende a toda la Sagrada Escritura de tal modo que preserve de todo error a todas y cada una de sus partes, y que los evangelios fueron aumentados con continuas ediciones y correcciones hasta que se llegó a un canon definitivo y constituido. En ellos, por ende, no quedó sino un tenue e incierto vestigio de la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que las Sagradas Escrituras realmente no son palabra de Dios, sino la expresión de hombres de lo que ellos sentían y opinaban de Dios y de su experiencia de Él. Y que además, pues, lo que tenemos en el Evangelio, según los modernistas, los apóstoles inventaron y sus discípulos y las primeras comunidades por los primeros siglos de la Iglesia. De modo que no sabemos quién fue realmente nuestro Señor. ¿Bien? Que esos son los errores de los modernistas, que son condenados muchas veces. Y este punto enfatizo y le voy a explicar un poquito más, porque en casi cualquier escuela de Biblia en el mundo de hoy van a escuchar muchos errores que la Iglesia ya ha condenado, ¿no? Entonces, se lo prometo. Entonces, y porque condenó el Papa León XIII, por ejemplo, como nos dice y repite el Papa Benedicto XV, que solemnemente declaró la antigua y constante fe de la Iglesia acerca de la absoluta inmunidad de las Escrituras respecto a cualesquiera errores. Porque si Dios es el autor, como definió el Concilio Vaticano I dogmáticamente, no puede haber error en lo que Él escribió, siendo la verdad infalible. Y condena los que dicen, aquellos modernos que introduciendo la distinción entre el elemento primario o religioso de la Escritura y el secundario o profano, quieren en efecto que la inspiración misma se extienda a todas las sentencias y hasta cada palabra de la Biblia, pero coartan o limitan sus efectos y ante todo la inmunidad de error y absoluta verdad al elemento primario o religioso. ¿Okay? Quiere decir que van a decir que lo único que es infalible o inerrante en la Biblia es la moraleja. Si habla de personas o hechos históricos, pues eso no tenemos la garantía que sean correctos. Eso es un error condenado por la Iglesia. Y para que ustedes sepan, ¿no? Porque muchos se repiten, es que Adán y Eva no existieron, es como una parábola. Ustedes saben, nomás por venir a misa cada domingo, que es una parábola. Cuando el Señor habla de esa forma, no menciona nombres específicos, ni lugares específicos. Habla simplemente de parábola. Por ejemplo, de un hijo pródigo que fue a tierras ajenas, ¿verdad? Mientras de Adán y Eva menciona sus nombres, dónde vivían, quiénes eran sus descendientes y cuándo murieron. Y los propios judíos, tradicionalmente, pues que conocen su propio idioma y sus estilos literarios, afirman también que eran personas históricas, como la Iglesia de Cristo ha definido. Entonces, en la encíclica, por ejemplo, Humanum Genus o Humani Generis de Pío XII. Bien, eso dice Pío XII, por fin es una solemne definición de que no hay error alguno en la Sagrada Biblia. Aunque no siempre habla de una forma histórica, ¿verdad? Hay parábolas, pero ustedes mismos pueden distinguir la diferencia, ¿no? Y además de revelación, pero porque si admitimos ese error de que no hay la garantía de hechos históricos, por ejemplo, si nació de una virgen, si resucitó, si hizo milagros, pues quién sabe. La moraleja es simplemente que pues amemos a Dios y ya, ¿no? Entonces, esos son errores que quitan los fundamentos de la fe. Luego, ¿qué quiere decir revelación y dogma? Ya que hay tantos concilios ecuménicos que han definido tantas definiciones dogmáticas, el modernista ataca esta fuente también, diciendo que ya se puede cambiar de sentido. Dicen, por ejemplo, la revelación no pudo ser otra cosa que la conciencia adquirida por el hombre de su relación para con Dios. Que la revelación que constituye el objeto de la fe católica no quedó completa con los apóstoles. Y que los dogmas que la Iglesia presenta como revelados no son verdades descendidas del cielo,
sino una cierta interpretación de hechos religiosos que la inteligencia humana ha logrado mediante un laborioso esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que simplemente la fe cristiana, los dogmas, son nomás las opiniones y expresiones, como si fuera una filosofía de miembros de la Iglesia en tiempos distintos. De modo que en vez de ser, como es, lo que Dios reveló al hombre. Entonces su revelación y los dogmas de la Iglesia, como ustedes saben, son desde antes la Sagrada Biblia. Porque hacen esa trampa también. ¿Dónde está eso en la Biblia? Como si fueran protestantes. Cuando ustedes saben que la tradición es más amplia y más antigua que las Sagradas Escrituras, que fue confiada a la Iglesia, por quien Cristo rezó, ¿no? Para que no desfalleciera su fe. Luego de la persona de Jesucristo, quien obviamente es el fundador de nuestra religión. Y escuchen bien lo que dicen, porque yo escucho la misma confusión de ustedes a veces en pláticas, de que si Cristo sabía si era Dios, si una vez dijo que era Dios, ¿verdad? Creo que no, porque eso sería una falta como de humildad, de presentarse como Dios, ¿no? Eso es lo que dicen los modernistas. Por ejemplo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo no se prueba por los evangelios, sino que es un dogma que la conciencia cristiana derivó de la noción del Mesías. Y Jesús, cuando ejercía su ministerio, no hablaba con el fin de enseñar que Él era el Mesías, ni sus milagros tendían a demostrarlo. Y puede considerarse que el Cristo que presenta la historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la fe. Errores condenados, que es decir, que Cristo realmente no era Dios y no se presentó como Dios. Ustedes saben también de las clases de apologética, por ejemplo, ¿no? Esta frase famosa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Títulos divinos. Y nadie viene al Padre sino por mí. Antes de que Abraham existía, yo soy. Los judíos lo sentenciaron a la muerte. ¿Por cuál motivo? Porque se hizo igual a Dios. Es como lo entendieron ellos. Pero los modernistas ni pueden entender pues lo que dijo tan bien como los fariseos, ¿no? Entonces, y además luego dicen que no sabía todo, que no sabía que era Dios o el Mesías. ¿Cómo acabar con esos errores? Pues ustedes saben, ¿quién es Jesucristo? Una persona divina con dos naturalezas, humana y divina. ¿Tiene una mente divina y una mente humana? Sí. ¿Una voluntad divina, una voluntad humana? Sí. ¿Tiene alma humana? Sí. Pero es una sola persona divina quien actúa y habla y a quien atribuimos todas sus acciones. Ahora bien, podemos decir entonces que Dios Hijo se equivocó cuando... No, que blasfemia. Que Dios Hijo no sabía. No. San Gregorio Magno condenó ese error hace muchos siglos, diciendo que son como nestorianos, que dicen que son dos personas en Cristo, una persona humana y divina, ¿verdad? Entonces que no está unida a Cristo en sí mismo. Entonces es un error, porque ustedes saben que Cristo es una sola persona divina. De los sacramentos, dicen que no fueron instituidos por el Señor, ni sino inventados después, que reflejan nomás cierta, para animar nuestra fe, ¿no? Recordando lo que hizo Jesús. Entonces, cuando ustedes saben, como nos enseña la Iglesia, que son fuentes de gracia, y por eso el Señor dijo, id a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Haced esto en conmemoración mía, con referencia al sacrificio eucarístico. A quienes les perdonen perdonare sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes les retuvieren, les serán retenidos en el sacramento de penitencia que confirió a los apóstoles. Y luego, por fin, dicen que la Iglesia no es inmutable. Se puede ser un día tal vez una democracia y el Papa nomás como un presidente que elegimos y quitamos según queremos, ¿no? Entonces, por fin, dicen, la verdad no es más inmutable que el hombre mismo, pues se desenvuelve con él, en él y por él. Y ahí ven, ¿no? Entonces ya desfrazado su
o quitado la máscara de su error, ya vemos que pone al hombre en vez de Dios, la opinión humana en vez de la verdad revelada. Esa es la esencia de esa herejía y es el síntesis, ¿no?, de todos los herejes, de todas las herejías, ¿verdad? Actúan según ese principio. Entonces, termina el mismo San Vicente de Lerins hablando de por qué Dios permite que con tanta frecuencia personalidades insignes de la Iglesia se pongan a defender doctrinas nuevas entre los católicos. Y eso es la lección importante para nosotros, porque que no piensen que están todos ustedes inmunes de caer en herejía. He visto tradicionalistas, ¿no?, caer en la herejía. Y nunca he visto un hereje humilde, ¿no?, siempre con una especie de soberbia, de confiar en su propio juicio. O por la mundanalidad, que vivimos en este mundo con todas esas herejías como el aire que respiramos, ¿verdad? ¿Y cuántos católicos siguen más al mundo que a Cristo y tratan de conformar a la Iglesia al mundo y no el mundo a la Iglesia? Dice San Vicente, y cita a Moisés diciendo, si en medio de ti se levanta un profeta o un soñador que te anuncie una señal o un prodigio, aunque se cumpla la señal o el prodigio, y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces y sirvámoslos. ¿Qué son esos otros dioses? Sino las doctrinas erróneas y extrañas. Dice al profeta, no escuches las palabras de ese profeta o ese soñador. Y por fin dice, se pregunta, ¿por qué Dios no impide que se enseñe lo que Él prohíbe que se escuche? ¿Y qué es el riesgo de herejía para nosotros? De simplemente de no amar más a Dios que a nosotros mismos. Y Moisés responde, porque te está probando al Señor, tu Dios, para ver si amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,